gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Gente, el día de hoy, bueno, decidí hacer un video que me habían pedido bastante y yo también les había prometido que les iba a hacer actualizar, mejor dicho, este video. Y sí, como pueden darse cuenta, a mis espaldas está el metro de Medellín, gente, y me encuentro en este momento en la estación principal, que es la estación de San Antonio. En este video quiero mostrarles, bueno, algunas cosas de todo lo que se puede hacer a través de este sistema de transporte público, que la verdad es bien completo. Y bueno, una que otra curiosidad, por supuesto, con referente a el tema de precios, cómo están algunas estaciones, y bueno, ustedes saben, todo lo que vaya ocurriendo por aquí se los voy a estar compartiendo, así que pónganse cómodos porque este video va a empezar. Lo primero que les voy a contar, gente, es que esta estación se encuentra básicamente en el centro de la ciudad de Medellín. Como pueden darse cuenta, todo esto por aquí forma parte, bueno, del centro, y de inmediato podemos ver aquí el tema de lo que es la cultura que está siempre presente aquí en esta ciudad. Bien, gente, bueno, les comento, aquí este es el metro, como se pueden dar cuenta que es bastante amplio, la verdad. Miren, está dividido en vagones. Esto básicamente atraviesa la ciudad de punta a punta, y allá viene el otro metro por aquí donde las personas esperan. Miren el orden, que es algo que me encanta resaltar de aquí, de las personas que respetan mucho lo que es el tema del espacio. Vamos a esperar, o sea, al momento de que el metro viene, noten que las personas esperan que las que están dentro salgan y luego ingresan las otras. Vamos a ver cómo se comportan ahorita y a ver si se los puedo mostrar. Ok, por ejemplo aquí, miremos. Vamos a ver. Gente sale. Ven. Y luego ingresan. O sea, realmente es bastante organizado. Obviamente en horas picos quizás hay un poquito más de desorden, pero por lo general se mantiene un orden bastante digno de resaltar. Y otro dato curioso de aquí, de esta estación, como pueden darse cuenta, que da a veces como la pequeña sensación de estar en una especie de centro comercial, porque miren que tenemos por acá lo que son tiendas de ropa, y también, bueno, aquí accesorios, medias, regalitos, varias cosas así bien interesantes. Incluso tenemos hasta una farmacia del otro lado y una que otra tienda por allá, que me parece que es como una especie de, como dice allí, escolar y oficina, es decir, libros, cosas de útiles escolares, probablemente un que otro bocadillo, pero me parece bastante interesante encontrar todo esto dentro de una estación de metro. Bien, gente, y algo bastante interesante de resaltar es que acá existe algo que se llama cultura metro. Esto básicamente es como que unas normas de comportamiento, de convivencia dentro de lo que son las instalaciones de acá del metro, que va desde la limpieza incluso hasta la manera en cómo las personas van en sus trayectos. O sea, algo resaltante que uno puede de pronto comparar o apreciar de otras ciudades es que dentro del metro las personas cuando viajan van en silencio, todo el mundo procura como que en lo posible respetar el espacio del otro. O sea, es algo que realmente vale la pena resaltar, y yo creo que debe ser incluso hasta un ejemplo a seguir, no solo para el resto de Colombia, sino para todas las ciudades. Y el metro está dividido básicamente en dos líneas. La línea A, que es justo esta que está aquí, que es la principal, la primera en haber sido inaugurada, y luego viene la línea B, que es justo la que vamos a tomar en este momento. Para que se hagan una idea, es una especie de L o especie de cruz, porque la otra que vamos a tomar sale de acá, que es el centro, hacia el occidente, que es la línea B. Ya se los voy a mostrar. Y bueno, para este video no me encuentro solo, sino que estoy en compañía por aquí de, miren, nada más y nada menos, el director de cámaras y una gran amiga por aquí, no solo mía, sino de mi mamá, y también, bueno, de aquí, de Medellín, se los presento, la señora María Estela.
No le gusta que le diga señora, pero bueno, ahí está. La señora María. Mi amiga María Estela, hola. Mi amiga María Estela. Bienvenidos a este video que tenía muchos deseos de acompañar a Daniel, porque yo me movilizo mucho en este sistema y lo conozco suficiente para poder enseñarle a él las ventajas. Exactamente, gente, así que bueno, hoy tenemos por aquí un guía que nos va a estar ayudando, y de una también les comento que cualquier duda, lo que sea, lo pueden dejar por aquí abajo en la parte de los comentarios, o información de pronto que se nos escape, porque eso lo que hace es enriquecer más el trabajo que queremos hacer el día de hoy. Y el director de cámaras, que bueno, casi ni se ve. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora sí. Bien, bien, bien. Y es que miren todo lo que tenemos por aquí dentro de la misma estación, unas escaleras mecánicas y todo, que es lo que nos va a dar paso hacia ya la línea B, como les vengo comentando. Miren qué interesante este sistema por acá de información para tener exactitud en cuanto a las llegadas y partidas, básicamente de cada tren, como lo dice por aquí. Próximo en 2 minutos, el siguiente en 5, luego en 9, y tenemos por aquí al lado derecho las líneas del metro son A, B, H, J, K, L, M, P, y luego 1 y 2. La A y la B son del metro, todos los otros hasta la P son metrocable, que el único que aparece en gris es el de Pikachu, porque apenas lo están remodelando, lo están terminando, perdón. La T es el tranvía, la O es, no recuerdo, creo que es un bus eléctrico, y 1 y 2 son los otros buses que se toman, que son la línea de Metro Plus. Vaya, 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 miren, esto me recuerda a lo que les mostré la vez pasada en cuanto al tema de lo que es la organización acá, para que las personas obviamente mantengan aquí digamos, el orden, y para poder encaminar a las personas hacia el vagón correspondiente. Ok, miren, qué genial, en serio, este sistema de distribución, bueno, para que las personas aquí no estén como que todos en un mismo vagón, por decirlo de alguna manera, y como vienen las personas en este sentido, básicamente pueden como que ver cuál es el que está más lleno, cuál es el que de pronto pueden ir, y de esa manera siempre hay una mejor distribución. Qué genial, de verdad, qué genial. Y bueno, algo interesante de esta parte, miren que las personas salen por un lado diferente, es decir, únicamente por aquel lado, y este es únicamente para ingresar. Fíjense cómo están saliendo, ok, y luego una vez que la gente termina de salir, estas puertas se abren, que de verdad me parece genial, para evitar obviamente esta congestión en horas picos más que todo. O sea, miren, y nadie está saliendo, porque todo el mundo, ya salió la gente por aquí, únicamente es ingreso. Qué genial, la verdad. Bueno, gente, miren, por aquí hemos llegado a lo que es la estación San Javier, y miren que justo al salir de aquí, de esta estación, está aquí lo que son los metros, los buses, que estos básicamente son también parte de lo que es el servicio del sistema de transporte público. Y algo interesante es que si uno no tiene la tarjeta cívica, uno puede pagar en efectivo, y ellos te prestan una tarjeta, ¡guau!, una tarjeta, bueno, momentánea. Y esto que se ve por acá, miren, esto nada más y nada menos que el Metro Cable. Bueno, amigos, y Daniel, y aquí al director de cámaras también les voy a contar lo siguiente. En este momento nos encontramos en la estación, la última estación de la línea B del metro. Esta estación se llama San Javier. San Javier hace parte de la Comuna 3, la cual a su vez tiene otros 18 barrios más. Es importante aclararle a la gente que todas las personas de Medellín vivimos en una comuna que tiene un nombre, pero esa comuna tiene muchos más barrios. Y tenemos la comuna de Belén, la comuna de La América, la comuna del Poblado, y en cada una hay diferentes barrios, lo que equivale en Bogotá a lo que le llaman
localidades. Y cada localidad también tiene muchos bares. Ya aquí vamos a hacer el transbordo sin tener que pagar un nuevo pasaje al metro cable que nos va a llevar a la última estación de este metro cable que se llama La Aurora. Y luego allá les vamos a mostrar cosas muy bonitas que podemos ver desde allá. Bien, 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 bien. Y bueno, aquí estamos ya justo para ingresar a este otro servicio, habiendo pagado el mismo pasaje porque está dentro de, bueno, de la estación del metro como tal, sin salir ni nada. Hagamos el ingreso por acá. Ajá, miren, interesante esto. Capacidad máxima 5 personas. Que bueno, esto normalmente en condiciones normales su capacidad es de 8 personas. Hay parques biblioteca, hay parques de recreación. La gente se empezó a adueñar y a sentirse en el sentido de pertenencia de su lugar. Las viviendas las fueron organizando porque todavía pues hay muchos conceptos así, pero la gente ya las ha ido organizando. Bien, 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 gente, ya finalizado por aquí esta parte del recorrido. Miren lo amplio que es y vamos a dirigirnos a mostrarles un poquito lo que se ve en las afueras de aquí, que ya esto viene siendo un corregimiento de Medellín que se llama San Cristóbal, como lo podemos ver acá. Aquí podemos ubicarnos un poco mejor el tema de lo que yo les había comentado para que tengan una idea. Esta es la línea A, si ven como atraviesa básicamente, y luego viene la línea B, ahí está tal cual. Y además tenemos esta nueva por acá, como lo pueden ver, que está en progreso, que es del video reciente donde estuvimos haciendo la visita hacia el Cerro El Picacho. Justo ahora nos encontramos acá en la línea J, La Aurora. Bueno gente, les comento que este video va a tener una segunda parte y aquí justo ya estamos haciendo la planificación de cómo va a ser el recorrido, porque la finalidad es, bueno, mostrar lo que más pueda para que todos comprendamos mejor el uso y el funcionamiento de lo que es el sistema de transporte público de aquí de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá. Y junto con salir aquí, bueno, podemos ver acá los buses de Metrocable, el verde, como les venía comentando, o sea, para las personas que viven más abajo, más arriba, aquí es algo bastante genial, todo lo que es la movilidad de esta parte de la ciudad. Ok gente, y bueno, justo acá vamos a ubicarnos un poco mejor, nos encontramos en el corregimiento de Medellín que se llama San Cristóbal. Todo esto por aquí es La Aurora y quiero comentarles algo bien interesante de estos edificios que tengo justo en el frente, los cuales fueron hechos para los Juegos Sudamericanos en 2010. Miren, y esto anteriormente inclusive tenía el decorado con lo que eran las banderas de cada país. También miren esto que está por acá, el tema del arte, o sea, unos complejos artísticos. Miren qué genial toda esta estructura que está por aquí. No le doy oportunidades a personas malintencionadas. Gente, y bueno, así vamos en hora pico. Miren cómo va esto de lleno en este momento. Está súper full, ¿eh? Yo voy a dejar el video hasta este punto, de verdad. Déjenme saber si les gustaría que le hiciera una segunda parte. Si veo que a este video le va súper bien, se las hago. Espero que bueno, lo hayan disfrutado bastante. Y nada, los veo en la segunda parte. Ustedes son los que deciden si le hacemos segunda parte a este video o qué.